Y bueno, pues ya creo que vamos a empezar con este tema tan polémico, que es el de los alimentos funcionales y las ayudas ergogénicas, más dirigidas en este caso a la actividad física o al deporte. Vamos a empezar brevemente por definir qué son, en primer lugar, los alimentos funcionales y las ayudas ergogénicas, para luego hacer una clasificación de ellas y al final pues ver si realmente van a ser necesarios estos productos o no, o en qué situaciones lo van a ser. Bien, pues un alimento funcional puede ser definido como aquel alimento que, además de sus efectos nutritivos, pues va a proporcionar al organismo alguna función beneficiosa, pues bien mejorando el estado nutricional, el bienestar o reduciendo el riesgo de enfermedad. No hace demasiado tiempo que se han empezado a estudiar los alimentos funcionales y están en la actualidad muy de moda. Podemos encontrar muchos en el mercado actual. Lo que pasa que para que un alimento verdaderamente pueda ser definido como funcional, como tal, tiene que estar demostrado mediante una verdadera base científica. Es decir, hay que hacer muchos estudios y demostrar que el citado alimento tiene esas propiedades sobre el organismo. Tiene que cumplir bastantes características. Una que es bastante importante, creo yo, es que tiene que ser un alimento. Es decir, no puede ser una cápsula, una píldora, etcétera. Es un alimento que o bien es natural. Por ejemplo, un tomate fresco puede ser considerado perfectamente un alimento funcional, ya que va a tener ciertos componentes que le dan propiedades beneficiosas al organismo, o puede ser un producto que en la industria, de forma tecnológica, se le ha modificado, se le ha retirado, o por el contrario, se le ha añadido algún elemento nuevo, algún componente. Por lo tanto, como decíamos, no puede ser otra cosa que no sea alimento, y como tal debe formar parte de los patrones normales de consumo en la alimentación. Es muy interesante, o vamos a ver que el rendimiento y la forma física es una de las áreas pioneras que tiene la industria alimentaria para la elaboración de este tipo de productos. Y yo creo que concretamente los alimentos funcionales que se pueden considerar como más aptos para el deportista van a ser aquellos que le vayan a aportar un buen estado de hidratación y un estado óptimo también, o un consumo adecuado de hidratos de carbono, como tanto se ha comentado en las charlas anteriores. Por lo tanto, tanto las bebidas que están en el mercado para los deportistas como todos aquellos alimentos o productos que aportan hidratos de carbono, pues se van a poder considerar en un principio como alimentos funcionales para aumentar el rendimiento y la forma física en el deporte. Por otro lado, la ayuda ergogénica no tiene por qué ser solo un alimento, sino que puede ser cualquier otro tipo de sustancia, incluso puede ser cualquier útil que ayude a mejorar el rendimiento de un deportista. Es decir, pueden ser unas zapatillas que haga que un corredor pues corra más deprisa su carrera, ¿no? Por lo tanto, va a ser una ayuda externa que también tiene que cumplir las características de no ser nociva para el individuo y, por supuesto, pues que le ayude a aportar algún tipo de ventaja que le aumente el rendimiento. De hecho, si atendemos al origen etimológico de la palabra, pues vemos que ergo viene del griego obra, trabajo, y génico, generar, producir. Por lo tanto, una ayuda ergogénica o un producto ergogénico van a ser todas esas sustancias que nos ayuden a generar o a producir más trabajo. De hecho, así lo definió Button hace unos cuantos años. Las ayudas ergogénicas permiten al individuo realizar más trabajo físico del que realizarían sin la ayuda de estas sustancias.
¿Cuándo se van a realmente a necesitar ayudas ergogénicas o alimentos o complementos nutricionales en el deporte? Pues básicamente yo creo que nos vamos a quedar con la idea de que van a ser dos. Cuando la dieta no permite, digamos, cubrir las necesidades nutricionales y de líquidos que tiene ese deportista, es decir, no es una dieta adecuada que cubra el gasto energético del deportista, los nutrientes, etcétera. O cuando el propio deporte, el entrenamiento, la competición, pues va a suponer una situación puntual o una situación muy específica cuyas necesidades pues van a suponer un desequilibrio entre la dieta o un riesgo para la salud. Es decir, que van a ser o situaciones muy puntuales en los deportes, o van a ser también útiles a lo mejor en aquellos deportes en los que hemos visto a lo largo de la jornada de hoy, en los cuales las personas no siguen a lo mejor dietas suficientemente energéticas o suficientemente ricas en nutrientes para la composición corporal, porque tienen que tener una composición corporal adaptada a su deporte, como hemos visto en el caso de las gimnastas y todos estos colectivos, y a veces pues sí podría ser necesario. Lo que está claro, y al igual que los alimentos funcionales, decíamos que tenía que ser demostrado que sus propiedades o tenían alguna propiedad que el beneficioso para el organismo tenían que estar demostradas de forma científica, pues las otras ayudas, las otras sustancias, las ayudas ergogénicas, pues también tenemos que ver que son, en primer lugar, legales, es decir, la utilización de estas ayudas pues siempre va a ser en términos legales. No podemos, teóricamente, usar una sustancia que esté dentro de las denominadas listas de prohibidas o de dopaje. Que sea eficaz, es decir, que verdaderamente en el organismo estén causando el efecto beneficioso que proclaman y por el contrario no causen ningún efecto negativo, ¿no? Que eso entraría también en la parte de seguridad, la tercera premisa, la seguridad que indicaría que no va a causar ningún efecto nocivo en este caso. Cualquier tipo de sustancia, ya sea pues un alimento, como hemos dicho, o una ayuda en forma de píldora o líquido, etcétera, va a poder aumentar el rendimiento físico por varios mecanismos, y son varios los objetivos que buscan los deportistas, cada uno pues dependiendo un poco de las características específicas de su deporte. Aquí tenemos pues una pequeña clasificación de estos objetivos que pueden perseguir. Pues algunos a lo mejor buscan perseguir una mejor producción de energía y una mejor utilización de esa energía producida, retrasando así además la aparición de la fatiga. En otros casos a lo mejor mejorar la fuerza y la potencia muscular, en otro caso mejorar la recuperación, el peso y la composición corporal, que ya se ha comentado bastante en el día de hoy, y pues también buscar un equilibrio hidroelectrolítico correcto, incluso, bueno, pues si podemos prevenir las lesiones que se nos puedan producir durante la práctica de ese deporte, pues mejor. Esta podría ser también una buena clasificación para ordenar de cierta manera las ayudas ergogénicas y los alimentos para deportistas que existen en el mercado. Sin embargo, yo quería hacer otro tipo de clasificación, una clasificación acorde o de acuerdo al último documento consenso del Colegio Americano de Medicina del Deporte, un documento muy actual porque es del presente año, es del año 2009, en el cual pues habla un poco, realmente es un documento de consenso sobre nutrición en el deporte, pero al final habla un poco sobre este tipo de suplementos y ayudas ergogénicas y las clasifica de acuerdo al grado de evidencia científica que tienen. A mí particularmente me ha gustado bastante esta clasificación, con lo cual vamos a hablar pues en estos términos. En este primer grupo, por tanto, pues vamos a ver las ayudas en las cuales verdaderamente se ha podido demostrar un tipo de
de beneficio en el deporte, es decir, un aumento en el rendimiento de los deportistas. Aquí vamos a incluir estos 6 tipos de compuestos, nutrientes, alimentos, etcétera. Hidratos de carbono, las bebidas, que ya han sido denominadas como bebidas isotónicas, la creatina, la cafeína, el bicarbonato sódico y las proteínas o aminoácidos. En primer lugar, los hidratos de carbono. Bueno, en realidad esto pues lo podemos un poco pasar rápidamente, ya que hemos hablado mucho de hidratos de carbono en el día de hoy, sobre todo en la tarde. Tenemos, yo creo, ya bastante claro todos que los hidratos de carbono son la fuente principal de energía en la mayoría de los deportes, debiendo consumirse entre el 60 y el 70% de la energía total que consumiría el deportista. Como explicó la doctora Alonso, la glucosa se utiliza en 2 de los 3 sistemas de obtención de energía para el deporte. Y son especialmente importantes además en deportes de elevada intensidad y de larga o muy larga duración. También, por tanto, en los deportes intermitentes como el fútbol que acabamos de ver, ¿no? Bueno, también sabemos que la importancia radica en que pues los hidratos de carbono permiten optimizar los niveles de glucógeno, mantener la glucemia durante el ejercicio y recuperar el glucógeno muscular después de haber hecho el esfuerzo físico. Por lo tanto, van a ser imprescindibles en cualquier dieta para cualquier deportista, tanto antes como durante y como después de la práctica del ejercicio. La recomendación, que ya la hemos visto también, suelen ser 7, 8, incluso hasta 10 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso corporal, para consumir diariamente, por tanto, entre 500 y 600 gramos. Lo bueno que tenemos también es que los hidratos de carbono están presentes en muchísimos grupos de alimentos diferentes, en todo el grupo de los cereales y derivados, que incluyen pues panes, pastas, arroces, en las patatas, en el maíz, en las frutas, en las verduras, en las legumbres, en los frutos secos, con lo cual diseñar dietas con un contenido elevado de hidratos de carbono, pues por ejemplo con un 60% de hidratos de carbono respecto de la energía total, es relativamente fácil. Diseñar dietas que ya contengan más, es decir, un 70% o más, mayor porcentaje de la energía en forma de hidratos de carbono, ya empieza a ser más complicado, y por eso existen en el mercado también, además de los alimentos tradicionales que aportan hidratos de carbono, pues otra serie de alimentos como barritas, como geles, como bebidas, para suplir esta demanda nutricional. Además, estos productos suelen ser muchas veces mucho más cómodos y más fáciles de transportar y de consumir, especialmente durante la práctica de la actividad. En cuanto a las bebidas, pues también se ha hablado ya un poco. El objetivo de una bebida para un deportista es reponer los líquidos que pierden mediante la sudoración, y también reponer los hidratos de carbono que acabamos de mencionar, para mantener esa glucemia constante durante el ejercicio, y los electrolitos que también se van perdiendo por el sudor. Además, la inclusión de electrolitos le confiere a la bebida una palatabilidad adecuada para que pueda ser ingerida pues sin ningún problema. Las características que tiene que cumplir, bueno, pues más o menos también las conocemos. Este mismo año, o a finales del 2008, salió publicado también un documento consenso en archivos de medicina del deporte por la Federación Española de Medicina del Deporte, para darnos unas pautas de hidratación y también sobre la composición que tenían que tener estas bebidas de los deportistas. Tenían que aportar entre 80 y 350 kilocalorías por litro, que el 75% de las calorías vengan de los hidratos de carbono, que estos sean de un alto índice glucémico para que su absorción sea rápida, que la concentración de hidratos de carbono no supere el 9% en la bebida.
También indican una serie de pautas respecto a la osmolalidad de la bebida y el contenido de otros electrolitos, especialmente, como decíamos, el sodio. Bueno, esto yo creo que de la propia página de la Federación Española de Medicina del Deporte, de FEMEDE, se puede bajar este documento. Con lo cual, pues, si alguien tiene mucho interés, en femede.es está disponible. La creatina. La creatina es este compuesto que tenemos aquí, el ácido alfa-metilguanidinoacético. Es un compuesto que lo podemos ingerir a través de la dieta de productos perfectamente normales, productos, bueno, pues que en principio son además ricos también en proteínas, como pescados, huevos, carnes, y que también lo podemos sintetizar en el organismo, como vemos, en unos pasos que se llevan a cabo a nivel renal y luego terminan a nivel del hígado. Más o menos necesitan unos 2 gramos de creatina al día, de los cuales pues se piensa que la mitad pueden ingerirse a través de la dieta y la otra mitad se sintetizan en el organismo. La creatina en el organismo se almacena en el músculo esquelético, siendo un 40% del total que se almacena en forma de creatina y un 60% en forma de fosfocreatina, es decir, este compuesto con un grupo fosfato. Bueno, la creatina es uno de los suplementos que más, yo creo, de los que más se usan y además de los que mayor evidencia científica existe. También en los diferentes estudios se encuentran aumentos en el rendimiento de entre un 10 y 15%, dependiendo de la variable que se esté midiendo, ¿no?, en ese estudio. Y bueno, pues este poder ergogénico, digamos, viene porque cuando suplementamos o cuando tomamos creatina en forma de suplementos, en este caso, o incluso a través de la dieta, pues se incrementa el contenido muscular de fosfocreatina y se ha visto que en ambos tipos de fibras, pero prácticamente pues es más, se da especialmente con mayor frecuencia en las fibras rápidas o tipo 2. No todos los individuos pueden responder de la misma manera a la suplementación, pero vamos, que en la mayoría de estudios sí se ha visto este incremento. La fase o las distintas fases que constituyen las estrategias de suplementación cuando tomamos la creatina en forma de precisamente pues de suplementos, tradicionalmente venían a ser una fase de carga de 20 gramos de creatina al día durante 5 o 7 días, o bien 3 gramos de creatina al día, durante un mes, seguido posteriormente de una fase de mantenimiento de 3-5 gramos de creatina al día de una semana a 6 meses. Más recientemente se está proponiendo, normalmente pues con esto se conseguía el comentado aumento del 20% en los niveles o en el almacén de creatina, que si se dejaba el suplemento pues volvíamos a descender y a recuperar nuestros niveles basales después de 4 semanas. Y decía que más recientemente lo que se está proponiendo es tomar de 2 a 5 gramos de creatina unos 60 minutos antes o inmediatamente después del ejercicio. Con esta pauta de administración conseguimos aumentar el contenido de creatina muscular de forma un poco más lenta, digamos. El contenido se incrementa en menor cantidad, pero después de 15 días de tratamiento se ha podido comprobar también en los distintos estudios que llegamos a la misma situación de aumento que con las fases o la estrategia anterior. Bueno, ¿en qué se basa el potencial ergogénico de la creatina? Bueno, pues en primer lugar, en los distintos estudios se ha observado que aumenta la fuerza y la potencia máxima, sobre todo en estudios y en programas de levantamiento de pesas, provocando una hipertrofia muscular. En segundo lugar, pues como ya se comentó también en la conferencia de la doctora Alonso, la fosfocreatina es fuente importante energética en ejercicios
es decir, es uno de los sustratos que nos van a dar lugar a ATP de forma rápida en ejercicios que son denominados como explosivos, es decir, de muy alta intensidad y de muy corta duración, y también en ejercicios, por tanto, de naturaleza intermitente que incluya a periodos cortos estos otros ejercicios. Y en tercer lugar, pues ha observado un efecto beneficioso de la creatina en rendimiento aeróbico, pero menor que en aquellos deportes que son de naturaleza más anaeróbica o de elevada intensidad, los explosivos que comentaba, sobre todo en ejercicios en los que la composición corporal no es determinante, y más recientemente lo que sí se ha visto en ejercicios de resistencia o en ejercicios denominados como aeróbicos es un descenso en el incremento de citoquinas proinflamatorias, es decir, atenúa un poco ese aumento de las citoquinas proinflamatorias que se producen después de un ejercicio extenuante, con lo cual podría tener, aunque esto todavía hay que comprobarlo, pero podría tener en ejercicios de resistencia un cierto papel de reducción de la inflamación post ejercicio, ¿no? Y todo este papel que tiene se debe, pues en primer lugar, pues porque es fuente energética, como hemos dicho, en ejercicios de muy alta intensidad, en ejercicios explosivos, dando lugar a ATP y a creatina, como vemos en esta reacción, una reacción que está catalizada por la enzima creatina quinasa. Amortigua también el descenso del pH, debido a que utiliza hidrogeniones para producir este ATP. En esa reacción anterior que acabamos de ver, utiliza hidrogeniones. Si estos hidrogeniones se acumulan en la célula muscular, en la fibra muscular y en el espacio intersticial, pues evidentemente el pH baja, entramos en un estado de acidosis metabólica. Pero este compuesto, al utilizar los hidrogeniones, pues amortigua este descenso del pH. Inhibe la fosfofructoquinasa y disminuye, por tanto, en cierta manera la glucólisis anaeróbica, que a su vez también produce el lactato, que también la acumulación nos puede hacer llegar a este estado de acidosis metabólica. Potencia la difusión de ATP desde la mitocondria hasta la cabeza de miosina de las fibras musculares y ocasiona una mayor tensión muscular. Y se le ha atribuido también un cierto efecto anabólico, estimulando la síntesis proteica. Debido a esto, posiblemente pues tenga ese efecto de hipertrofia, de causante de hipertrofia muscular, ¿no? Y bueno, no se han todavía establecido ningún efecto secundario peligroso. Sin embargo, pues tampoco hay estudios a muy largo plazo que un poco pues vean este hecho y corroboren el hecho de si tomado durante mucho tiempo puede causar algún problema, ¿no? Pero en principio pues parece que no. La cafeína es otro de esos suplementos muy usados en el mundo del deporte. Creo que en el mundo del fútbol, del que antes hemos hablado, pues también se usa mucho. Es un alcaloide, presente en muchos vegetales, es este compuesto. Nosotros lo podemos tomar en nuestra dieta, sobre todo a partir del café, del té, del chocolate, de bebidas, distintos tipos de bebidas cafeinadas que tienen pues contenido variable en cafeína. Lo vamos a vaciar gástricamente pues en 20 minutos y, perdón, es que creo que comienza un poco a pitar. Alcanzando un pico de concentración plasmática a los 40-60 minutos, ¿no? Normalmente, casi todos los estudios que se han realizado con cafeína utilizan dosis de entre 1 y 9 miligramos por kilo de peso corporal. Y no se han visto grandes diferencias entre las dosis más pequeñas, es decir, más hacia el 1, y las dosis más altas o más hacia el 9. Sin embargo, pues bueno, luego la mayoría de autores usa dosis intermedia entre 3 y 6 miligramos por kilo de peso corporal. Lo que sí se ha observado es que no todos los individuos van a responder de la misma forma
a la misma dosis de cafeína, y aquí influyen varios factores. Por ejemplo, el sexo. Los hombres necesitan tomar mayores dosis de cafeína que las mujeres para conseguir el mismo efecto. Otro factor podría ser el grado de habituación. Bueno, el bicarbonato sódico pues nos puede ayudar a amortiguar los hidrogeniones que se producen durante los ejercicios de muy alta intensidad, ejercicios anaeróbicos en los que se está utilizando un metabolismo glucolítico anaeróbico láctico, especialmente en este tipo de ejercicios. La acumulación, como acabamos de comentar hace un momento, de hidrogeniones nos puede causar una bajada del pH que nos haga entrar en estado de acidosis metabólica. Entonces, estos hidrogeniones pasan desde la célula o la fibra muscular al plasma, a la sangre, donde son amortiguados o neutralizados por el bicarbonato. Sin embargo, pues el bicarbonato endógeno muchas veces no puede, o en la mayoría de las ocasiones no es suficiente para amortiguar todos los hidrogeniones que se producen. Por eso muchas veces podemos recurrir a tomarlo de forma exógena, ya que además en la reacción del bicarbonato con los hidrogeniones vemos que los productos finales son CO2 y agua, que se eliminan son productos ya que se eliminan con bastante facilidad. Normalmente el bicarbonato sódico se comercializa en forma de cápsulas gelatinosas que hay que beber con bastante agua y que se toman como 2 o 3 horas antes del ejercicio. La dosis, bueno, pues en este caso unos 300 miligramos por kilo de peso corporal. Y evidentemente, como he comentado, pues se usa más en deportes o en disciplinas en los cuales van a ser ejercicios muy intensos y de muy corta duración. También se han observado ciertos problemas como molestias gastrointestinales, vómitos, diarrea, mareos. Son problemas del aparato, digamos, gastrointestinal digestivo sobre todo. Por lo demás no tiene ningún tipo de problema mayor. Las proteínas o aminoácidos. Este es un tema muy controvertido, ya hemos hablado de él también. Realmente las proteínas son necesarias en la dieta de un deportista porque, aparte de favorecer el desarrollo muscular, pues nos sirven para reparar las lesiones que se producen después del ejercicio. Y de hecho se recomiendan tomarlas justo al acabar un deporte junto con los hidratos de carbono. Sin embargo, a partir de una dieta convencional, pues también las podemos obtener con bastante facilidad, ¿no? Bueno, pues todos sabemos, en carnes, pescados, huevos, legumbres, lácteos, etcétera, hay un alto contenido de proteínas. De hecho, pues la recomendación, que también la hemos visto ya, que se establece para deportistas de resistencia, es la siguiente, es decir, de 1 a 1,4 gramos por kilo de peso corporal del deportista, y en deportes de fuerza de 1,7 a 1,8, pudiendo llegar a 2, 3 en casos ya de programas de hipertrofia muscular, pero ya estos son casos mínimos, pues se cubren fácilmente con la dieta convencional nuestra en una sociedad desarrollada. De hecho, estos estudios, que también fueron realizados en el anterior equipo de investigación del profesor Iglesias cuando estaba en Oviedo, en este caso en ciclistas profesionales, pues muestran, como vemos, que la ingesta de proteínas supera claramente las recomendaciones, solo a partir de la dieta. Y en este caso los piragüistas, pues pasa lo mismo. En el caso de los futbolistas, si alguien se ha fijado en las tablas, también en el dato de proteínas superaba las recomendaciones, con lo cual casi todas las disciplinas, digamos que supera la ingesta de proteínas recomendada. Es más, la población general, nosotros mismos, también las superamos. Las contraindicaciones que tiene tomar un exceso de proteínas también se han comentado: deshidratación, porque al ser productos nitrogenados, pues nos obliga a eliminarlos con más agua. Resorción ósea y pérdida de calcio también a través de la orina, por lo tanto también descalcificación. Aumento de peso en forma de grasa. Por más que tomemos proteínas, no se nos acumulan
excesivamente en el músculo, sino que el exceso se va a acumular en forma de tejido adiposo y pueden ocasionar una sobrecarga hepática y renal. Por tanto, los suplementos que tanto están de moda, tanto de proteínas como de aminoácidos en concreto, ¿serían realmente necesarios en un deporte cualquiera? Vamos, da igual que sea incluso hasta de fuerza, puesto que estamos viendo que hasta disciplinas puramente aeróbicas, como los ciclistas, ya están tomando casi 3 gramos. O sea, que los culturistas que están más concienciados, por ejemplo, o cualquier disciplina de fuerza, tomarán a partir de la dieta incluso mucho más. Pues yo creo que realmente las proteínas son necesarias, pero no haría falta en este caso tomar suplementos. Y además, tal y como venía recogido en este documento consenso que comentaba del Colegio Americano de Medicina del Deporte, muchas veces son fuente de sustancias ilegales. Y esto, es así porque se ha observado, ¿no? En numerosos suplementos, sobre todo proteicos, que contenían, por ejemplo, nandrolona. Con lo cual, pues, no haría falta. En el segundo grupo, compuestos que tienen una evidencia científica un poco menor, aunque también hay un gran número de estudios que avalan sus propiedades, tenemos el beta-hidroxi beta-metilbutirato y la glutamina. Por ejemplo, el primer compuesto, el beta-hidroxi metilbutirato, también es un elemento que podemos adquirir a través de la dieta y también lo podemos sintetizar en el organismo. De hecho, pues es un producto que procede de un aminoácido, en concreto la leucina, mediante esta reacción que tenemos aquí recogida. La estrategia de suplementación que se sigue con este compuesto está en torno al 1,5 gramos, 3 gramos del hidroximetilbutirato al día, en periodos de tiempo que rondan entre las 3 y las 8 semanas. Se comercializa normalmente con el fin de aumentar la masa muscular, de reducir el daño muscular y acelerar la recuperación, por tanto, de mejorar la función inmune, de disminuir el colesterol sanguíneo y de disminuir la grasa corporal. No todos estos efectos han podido ser demostrados en todos los estudios. Como también se habló ayer, muchas veces los estudios no coinciden por diferencias metodológicas. Entonces, hasta que no existan un número suficiente de estudios o se empleen técnicas más adecuadas, muchas veces no se puede comprobar la eficacia de un compuesto, ¿no? Pero en general se comercializa, podemos sacar la idea con el fin de aumentar la masa muscular y de disminuir la grasa corporal, ¿no? No se sabe tampoco exactamente el mecanismo de acción por el cual el hidroximetilbutirato lograría tener este efecto. Y tampoco se han visto efectos secundarios peligrosos, aunque no hay estudios realizados a largo plazo tampoco. Es decir, más de estas 8 semanas de suplementación que llevan a cabo los deportistas, no hay estudios, con lo cual pues habría que hacer también estudios a más largo plazo. Lo que sí se sabe también, o es algo que está más claro, es que el efecto de este compuesto es más evidente en personas no entrenadas que en personas entrenadas. Con lo cual, si estamos hablando de un suplemento para deportistas, que realmente son personas evidentemente entrenadas, pues no tendría mucho sentido su uso. La glutamina. Bueno, pues la glutamina es la amida del ácido glutámico, uno de los aminoácidos más abundantes del organismo, y en este caso pues se suele usar sobre todo pues porque participa en la resíntesis del glucógeno, con lo cual, estimulando la enzima glucógeno sintasa, con lo cual sería otro compuesto que ahorraría, dicho de esta forma, ahorraría glucógeno. Y también pues participaría en cierta medida en el sistema inmune, inhibiendo la producción también de citoquinas proinflamatorias o que, digamos, participan en la inflamación. Por lo tanto, sería muy interesante el papel de este compueto, sobre todo en ejercicios de muy larga duración, ejercicios de resistencia, al tener este papel de ahorrar glucógeno, y también para la recuperación pos ejercicio, ¿no? Incluso para el tratamiento se habla de infecciones en los deportistas.
La dosis que se suele recomendar son 30 miligramos por kilo, con un máximo de 5 gramos al día y repartido normalmente en 2 tomas, una inmediatamente antes de la competición, de la práctica del esfuerzo, y 2 horas después del ejercicio. Y lo que sí se ha podido comprobar es que la combinación de este compuesto con otro compuesto que también ya hemos observado participa en la formación, en la síntesis de icosanoides antiinflamatorios, en este caso como son los ácidos grasos omega 3, ha mostrado efectos positivos en reducir la tasa de infecciones en pacientes, pero de momento no se ha observado no se ha estudiado esto en deportistas, con lo cual pues no tenemos ningún dato. En el tercer grupo pues tendríamos los compuestos que carecen todavía de suficiente información para poder certificar que son seguros y eficaces. Y aquí vamos a hablar de aminoácidos ramificados y de la carnitina. Los aminoácidos ramificados, que son concretamente leucina, isoleucina y valina, pues en los últimos años han cobrado mucho interés, especialmente por su supuesta participación en la reducción de la fatiga central. La hipótesis de la fatiga central es una hipótesis que surgió en los años 80 y que se basa en, sus autores lo que defienden es que esta fatiga central surge como un aumento en la síntesis de serotonina. La serotonina procede, o viene de la vía de su síntesis, procede del triptófano, de otro aminoácido. Y estos aminoácidos ramificados, la leucina, isoleucina y valina, compiten por el mismo transportador con el triptófano para atravesar la barrera hematoencefálica, de forma que si tomamos más cantidad de estos 3 aminoácidos y compiten con el triptófano, no se producirá este aumento de serotonina, sino que se habrá una caída y no entraremos en estado de fatiga. Con lo cual, pues al deportista le puede servir para aumentar el rendimiento deportivo. Por otro lado, también hay autores que defienden que los aminoácidos ramificados contribuyen al aporte energético durante el ejercicio. Esto, pues realmente no es así, sino que en los diferentes estudios se ha visto que el mayor aporte de energía, pues como siempre se ha dicho, viene de los hidratos de carbono, del glucógeno que tenemos almacenado y de los ácidos grasos. De hecho, normalmente siempre se dice que las proteínas, o en este caso los aminoácidos, contribuyen solo o como máximo un 5% al gasto energético. Con lo cual, pues realmente no serían una buena fuente de energía, ¿no? para los distintos deportes. Y luego, por último, una tercera función que se le atribuyen en distintos estudios es un efecto anticatabólico y anabólico. Sin embargo, pues también en distintos estudios, incluso con distintas formas de administración de estos aminoácidos, no se ha visto ninguna mejoría, ¿no?, en el rendimiento. Y tampoco se sabe la dosis mínima efectiva con la cual habría que ingerir. Lo que sí está claro es que hay que mantener un cierto equilibrio entre los 3 tipos de aminoácidos, y ese equilibrio pues lo dicta, digamos, en cierta medida la propia composición de las proteínas animales. En la misma proporción en la que estén las proteínas animales, pues así lo vamos a introducir en los suplementos. Con lo cual, normalmente los suplementos pues contienen 100 miligramos de valina, 50 de isoleucina y 100 de leucina. Esto es algo llamativo teniendo en cuenta que 100 gramos de pechuga de pollo, por ejemplo, contiene cantidades de 3 a 4 veces superior a la pastilla. Con lo cual, y 100 gramos de pechuga de pollo es menos que un filete incluso, porque la ración de pechuga de pollo es mayor. Con lo cual, pues tampoco son difíciles de obtener a partir de la dieta, y como sus efectos no están totalmente demostrados todavía,
pues también serían en principio innecesarios. La carnitina, este otro compuesto, bueno, pues yo creo que también conocemos todos que su papel importante radica en que forma parte del complejo carnitina palmitoil transferasa 1, que es un transportador de ácidos grasos desde el citosol de la célula a la matriz mitocondrial para que sean ahí oxidados, ¿no? Y obtener energía. Puede ingerirse a través de la dieta también y nuevamente es un compuesto que sintetizamos nosotros en el organismo y que almacenamos también en el músculo. Su importancia, bueno, pues debido al papel que tiene en el metabolismo de ácidos grasos, es que supuestamente al tomar más carnitina a partir de los suplementos, pues aumentaríamos la concentración de esta carnitina en las células musculares y se oxidarían más ácidos grasos, por tanto más grasa. Bueno, pues esto realmente en la mayoría de estudios se ha visto que no es así. Es decir, dosis incluso de hasta 6 gramos al día, como tenemos ahí, durante 14 días, no aumentan la concentración muscular de carnitina por encima de los niveles normales que suele tener una persona, con lo cual si no conseguimos aumentar la concentración no conseguiremos entonces un efecto beneficioso adicional. Se ha vuelto a poner de moda, de todas maneras, esto es con casi todos los suplementos, va por modas como muchas otras cosas, ¿no? Y va por ciclos. Entonces ahora otra vez hay un boom de carnitina, se suele tomar de 2 a 4 gramos al día durante un periodo de 2-3 semanas y bueno, pues realmente, pues lo que hemos comentado hay estudios en los que sí se ha observado un cierto aumento de la capacidad aeróbica máxima con un aumento de la utilización de lípidos. En este caso, claro, tienen interés en deportes de resistencia, pero en otros no se han visto estos efectos, con lo cual los resultados todavía son bastante controvertidos para poder decir que es un suplemento eficaz. Tampoco se han descrito efectos secundarios peligrosos hasta dosis de 2 gramos al día, pero también son necesarios más estudios, como siempre, pues a más largo plazo y con dosis incluso a lo mejor un poco mayores. Y ya en el cuarto grupo se encontrarían todas aquellas sustancias o compuestos que figuran en el mercado, que están saliendo día a día, que conoce casi todo el mundo, sobre todo si pertenece al ámbito deportivo, pero que no tienen en ningún caso el efecto que proclaman. Son muchísimos, con lo cual no nos vamos a entretener en este caso a contar cada uno de ellos, sobre todo porque, como estamos diciendo, pues no tienen ningún efecto. Con lo cual, pues al final, lo que podemos concluir es que en la actualidad hay muchísimos, y he dicho hace un momento que están saliendo casi diariamente nuevos productos en el mercado para deportistas que se pueden adquirir con mucha facilidad y tanto por vía a lo mejor directa en un supermercado como por internet, etcétera, pero que solo una pequeña parte de ellos realmente tienen una evidencia científica y sólida para poder certificar que son, pues lo que hemos comentado al principio, las 3 premisas que deben cumplir de seguridad, de eficacia y de legalidad. Y entonces también otra cuestión que hay que comentar es siempre defender evidentemente el aporte de nutrientes y incluso de otras sustancias como estas a partir de la dieta, porque hemos visto además que la gran mayoría se puede obtener también incluso a partir de la dieta. Una dieta bien diseñada, una dieta equilibrada y que a lo mejor en algunos casos sí que es posible hacer uso de ellos cuando no sea posible realizar este tipo de dietas. Siempre tomados como un complemento, no lo básico para alcanzar la meta deportiva. Es decir, ningún deportista puede atribuir sus méritos o el haber logrado tal meta porque ha tomado tal complemento. Siempre es una ayuda
que complementa, como su misma palabra indica, la dieta, como decía, equilibrada. Y desde luego pues nunca van a compensar la ausencia de talento que tenga el propio deportista, que también a su vez pues procede de varios factores, ¿no? Muy importante el genético, la motivación y por supuesto el grado de entrenamiento. Y yo creo que con esto ha quedado un poco claro mi idea, y esto es todo. Muchas gracias.